Son las 8 horas con 11 minutos. Damos de bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su análisis y comentarios sobre lo que está viviendo Ecuador. Investigaciones que se dan por cuerdas diferentes en el más alto nivel, que dan cuenta de procesos de corrupción, conspiraciones, asesinatos en Ecuador, que se ha visto matizado además por un nuevo asesinato a una joven política, a una dirigente del GAD en San Vicente Manabí. Ante estos hechos, el presidente de la República, apoyado por el embajador norteamericano Fitzpatrick, ha señalado que los grupos terroristas siguen actuando en Ecuador. Noboa dice que es una reacción de los grupos narcoterroristas lo que sigue sucediendo, y también ha aprovechado Noboa a dar un puntazo a quienes lo critican, señalando que hay un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo que viene haciendo su gobierno y las Fuerzas Armadas. Su opinión. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Creo que la advertencia y más bien el anuncio que hace el presidente de la República sobre la operación del narcotráfico y de organizaciones criminales que podrían estar involucradas detrás de los atentados y detrás del asesinato de la alcaldesa, obviamente tienen un antecedente, porque ya sabemos que detrás de muchos de estos crímenes siempre están relacionados estas redes, estas organizaciones que tienen vínculos también con la política, y ese es un dato que hay que profundizar mucho más, y obviamente la Fiscalía, la Policía deberán recabar toda la información que pueda ayudar a esclarecer mejor lo que ocurrió en torno a este asesinato de la funcionaria. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una es cómo hemos visto que los casos Purga y Metástasis precisamente evidencian esa relación, esa interrelación entre el crimen organizado y sectores políticos, sectores de la justicia, policías, las instituciones del Estado que han sido permeadas por todas estas organizaciones criminales desde hace más de una década, y lo que estamos viendo es ese patrón. O sea, esto que aparece, los ajusticiamientos, las ejecuciones, incluso lo que vimos el fin de semana en Santa Elena, del asesinato de 7 personas, hay una desbandada, hay una asolada de las bandas que también están disputando, nuevamente se disputan territorios, hay vendetas, y en este entorno es que precisamente creo que deberíamos tener mucha más claridad para entender que este es un proceso. La violencia que vive el Ecuador no va a solucionarse de un día al otro, ni en meses. Esto se va a solucionar durante varios años, si es que existe una estrategia clara del gobierno para saber hacia dónde tenemos que caminar, en conjunto con los gobiernos locales y con otras autoridades de todo el Estado que puedan tener claridad sobre cómo encaminar esta lucha. Arturo, quizás esa mismo es la pregunta. ¿Qué considera usted? ¿Sabemos realmente hacia dónde caminar? Dialogábamos hace brevísimos instantes con el gobernador de aquí de la provincia de La Suay, recientemente posicionado, sobre el plan Fénix. ¿Hay un plan Fénix? ¿No hay? ¿Se está implementando? ¿No se está implementando? ¿Estamos tomando las medidas adecuadas? Es justamente esa la pregunta. ¿No vamos a salir adelante? Quizás no de manera inmediata, a mediano, a largo plazo, pero si sabemos a dónde ir y cómo. Así es. No creo que se ha divulgado ni existe una socialización de la estrategia de seguridad cuya línea principal de conducción sería el plan Fénix. Eso no se ha debatido. Por ejemplo, eso debería ser socializado, como decía hace un momento, con actores como los gobiernos locales, ¿no es cierto?, que son evidentemente, y las autoridades que están en provincias, en territorio, con diferentes instituciones. Esto debería ser
como el punto angular, la línea angular que atraviese toda la estrategia de seguridad. Lastimosamente no hay una divulgación de esa información, entonces no tenemos una clara perspectiva de que exista prevención, de que exista reacción y de que exista, por ejemplo, los escenarios para entender qué es lo que se viene, cuáles son las etapas que se vienen para ir enfocando o direccionando la lucha contra estas organizaciones criminales que tienen ramificaciones en todo el Estado y también en el sector privado. Volviendo al inicio, y esto tiene que ver con materia de comunicación, sobre todo, le preguntamos, resultó un tanto apresurada la conclusión policial que trascendió sobre un crimen pasional en el caso de Brigitte García, alcaldesa de San Vicente. Claro, es que me parece que el especular sobre las causas a pocos días de que ocurrió el asesinato de la alcaldesa es bastante irresponsable, porque son delitos que tienen que ser investigados a fondo, de una manera técnica y con un equipo que realmente puede entender cuál es la lógica que hay detrás de este asesinato, cuáles fueron las motivaciones. Es decir, este tipo de conclusiones aceleradas, sobre la marcha, lo único que hacen es generar más confusión y a la larga desacreditan el trabajo que realiza la policía y la fiscalía en estos casos. Ahora, este 8 de abril concluirá el tercer periodo del estado de excepción y la Constitución no da para más. Lo que nos preguntamos todos es cómo, con qué figuras legales, con qué dinero también, pues lo económico es otra parte preocupante, el gobierno de Daniel Noboa pensará sostener el conflicto armado interno. Bueno, creo que uno de los temas importantes que hay que destacar de esta primera etapa, luego de los atentados del 9 de enero, cuando se decretó el estado de guerra interna a estos 22 grupos narcoterroristas, fue el control de las cárceles, ¿no es cierto?, que se volvieron los centros de operación de las principales bandas que articulaban todo tipo de atentados criminales desde las prisiones, que se volvieron sus bastiones durante mucho tiempo. Eso, en esta primera etapa, ha sido, creo yo, uno de los aciertos del gobierno, en función de que Fuerzas Armadas han sido contundentes en poder controlar y sobre todo cortar las líneas de comunicación que existían entre los cabecillas en las prisiones y su ejército de bandoleros y de delincuentes en las calles. Eso ha dado resultado en esta primera etapa y eso se vio evidenciado, ¿no es cierto?, estas últimas semanas, cuando sí ha habido un decrecimiento de este tipo de operaciones criminales y de alguna forma de la inseguridad que veníamos viviendo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar en abril, ya cuando termine el estado y el estado de guerra y un poco el amparo judicial constitucional que tienen Fuerzas Armadas para estar al frente de estas operaciones? Yo creo que el gobierno ya debe tener un plan B y ya tiene efectivamente una decisión sobre cómo, por ejemplo, mantener la seguridad en las cárceles y mantener el aislamiento, y lo que ha provocado es una división entre los operativos de las bandas y los cabecillas. Y recordemos que dos cabecillas de bandas importantes, como los choneros, en el caso de Fito, está prófugo, y también Colón Pico de los Lobos está prófugo. Entonces, estas cabezas están desarticuladas de sus organizaciones y no tienen mucha comunicación. De lo que yo conozco, se han cortado las comunicaciones y eso permite que de alguna forma estén mimetizadas, estén congeladas estas bandas, más allá de que hay delitos, ¿no es cierto?, que siguen ocurriendo, como las extorsiones, ¿no es cierto?, como la minería ilegal, como secuestros extorsivos. Pero esto va a ir, si es que se aplica realmente un plan y se socializa de una manera adecuada, deberá ir mermando, si es que el Estado entiende que no puede hacer esta tarea solo, que necesita el apoyo
y la socialización de muchas otras organizaciones, empezando por los gobiernos locales. ¿En qué medida, Arturo, y esto con una visión ya de académico, se sostiene ese 60% de reducción de muertes violentas que dijo en un foro importantísimo la canciller Gabriela Sommerfeld? Lo hizo en un foro de la Unión Europea, había incluso representantes de Naciones Unidas allí. Esta estadística se sostiene pues a reglón seguido y en forma oportunista. Salió el señor Topic con encuestas en manos, o con estadísticas en manos más bien, señalando que más bien las muertes violentas se han incrementado, así como los casos de secuestros y extorsiones. ¿Qué es lo que dicen las cifras? Bueno, creo que estadísticamente ha habido una reducción, y sí hay que tomar con pinzas las declaraciones de los políticos y también las declaraciones oficiales, porque no olvidemos que en el caso del presidente Noboa, él va a ir por la reelección. Entonces hay que tomar con pinzas, y desde el periodismo lo que vamos a hacer es tratar de datear y entender qué es lo que está pasando, porque como decía hace un momento, las extorsiones siguen todavía fenómenos de criminalidad como los secuestros express, la minería ilegal continúa y sigue alimentando a las operaciones de bandas que se han ido empoderando y han ido creciendo, como los Lobos, por ejemplo. Entonces, yo creo que ni mucho ni poco, como es el refrán, ¿no es cierto? Ni mucho que sature al santo, ni poco que no lo alumbre. O sea, tomar con distancia las declaraciones de políticos oportunistas que ya están en campaña y que evidentemente lo único que buscan no es el interés del país, sino sus intereses particulares por llegar a la presidencia de la República. Estamos ya a las puertas de las elecciones, y creo que lo que nos toca es entender que, como decía hace un momento, si ha habido una disminución, hay que esperar. Hay datos del observatorio del crimen organizado sobre este tema, que van a salir las cifras, entiendo, ya la próxima semana, cifras mucho más, digamos, técnicas, alejadas de unos intereses políticos coyunturales. Y en este caso creo que el gobierno peca de ser demasiado optimista, pero tiene resultados también concretos, y eso tampoco podemos desmerecer. Entonces, me parece que en lo que se viene, lo más importante es que el gobierno entienda que no pueden estar hablando permanentemente de un plan que no es conocido por nadie y que tiene que ser socializado, porque esto lo único que genera es mucho más desinformación, mucha más especulación, y da oportunidades para que precisamente actores políticos aprovechen de eso para fortalecer su agenda a puertas de las próximas elecciones. ¿Cómo está cumpliendo el periodismo ecuatoriano en estas circunstancias, Arturo? Que es fundamental ese hecho de poder entregar información confiable al público. Hemos visto esfuerzos aquí en el país, como lo ha hecho Fundamedios, entrenando, especializando, si se quiere, a una veintena de periodistas de distintas provincias del país en esas herramientas para detectar noticias falsas o fake news, como dice el anglicismo. Pero lo que no vemos es un contraste oportuno que se haga a estas cifras que presenta el gobierno, ya sea en desempleo, ya sea en seguridad y en otras materias, esa otra técnica del fact-checking que está faltando en Ecuador, que se lo hace prácticamente en tiempo real en otros países del mundo. Sí, yo coincido con su apreciación, Gustavo, en el sentido de que los datos de la realidad deben ser medidos por el periodismo y también por las organizaciones independientes que realizan este tipo de tareas. Creo que efectivamente, como decía hace un momento, tenemos que apelar a fuentes mucho más especializadas. Yo recomiendo el Observatorio del Crimen Organizado, que es el que datea permanentemente este tipo de información. Es una entidad internacional esa. No, el observatorio está operando aquí en el Ecuador. Y el director del observatorio es Renato Rivera, que es uno de los más estudiosos
de este fenómeno desde el año pasado, cuando se creó el observatorio. Entonces me parece bueno que los medios de comunicación tomemos un poco más de distancia de los anuncios oficiales, testeemos si esa información es efectivamente sólida en función de otras fuentes que nos puedan ayudar a entender cuáles son las cifras reales, pero sobre todo, cuál es el nivel de efectividad que está teniendo la lucha contra la criminalidad, contra todos los fenómenos conexos, que no solamente tienen que ver con los delitos violentos y con los sicariatos, sino veamos las dinámicas que están ocurriendo en la frontera. Acabamos de ver este fin de semana que asesinaron a un militar en la zona de Barranca Bermeja, en Sucumbíos, donde hay una estructura muy grande e influyente que se llama Comandos de la Frontera, que es la que controla el narcotráfico en Sucumbíos y en Putumayo. Entonces, también creo que la mirada debería ser hacia las estructuras, tanto estas estructuras que están vinculadas con el narcotráfico, como sus operadores financieros y económicos, que hemos también abordado en varias ocasiones en su programa, Gustavo. Creo que eso no se puede perder la mirada de entender cómo operan las economías criminales para desarticularlas y ahí sí lograr resultados a mediano y largo plazo, porque ya se les irá acabando el oxígeno para operar y mantener estos ejércitos criminales que son los que están enfrentados y los que han causado tantos problemas para la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que se dice, lo que se lee de estos informes del Observatorio del Crimen Organizado, que en realidad nos desayunamos que existe y que muy buena información, que le agradecemos a Arturo? ¿Qué dice este observatorio sobre la situación coyuntural? Bueno, el año pasado terminamos con un promedio de 45 muertes por cada 100,000 habitantes, que es una cifra récord a nivel latinoamericano. Esa era la realidad, ¿no es cierto? O sea, los índices de violencia habían crecido y los datos que proporcionó este año la canciller, claro que se toman con cuidado, pero ellos también tienen información y sí están dateando lo que está ocurriendo. Lo importante es no quedarse con cifras coyunturales ni puntuales de un mes. Lo que necesitamos es proyectar los datos y hacer un ponderado para tener un mapa aproximado de lo que está ocurriendo y no caer en el autoengaño ni en la falsa sensación de que las cosas están mejorando, sino que lo que necesitamos son datos reales que nos ayuden a entender el fenómeno para atacarlo de una manera mucho más efectiva con los actores que necesitan tener información para precisamente ir atacando al tema económico, al tema financiero. El Observatorio del Crimen Organizado, como digo, ha mapeado y ha dateado el tema de cuántas muertes se producen por cada 100,000 habitantes, que es el último dato que acabo de dar, que son las 45 muertes por cada 100,000 habitantes. Pero ojo, esta tendencia también tiene que ver con un fenómeno regional. En este caso, Gustavo, se está analizando ya en otros foros cómo la criminalidad ya no tiene que ver exclusivamente con países, sino que la dinámica de las organizaciones criminales, y vuelvo a señalar a los lobos, es una lógica que desborda el entendimiento y la capacidad que han tenido los estados sobre esta mutación acelerada y estos emprendimientos paralelos y consecutivos que realizan en su portafolio de negocios estas organizaciones. ¿Y qué conexiones tienen? Porque un delincuente común no es capaz de manejar una organización que ha tenido un crecimiento exponencial estos 3 últimos años. O sea, el caso de los lobos es un caso que este momento se está analizando en foros internacionales por la rapidez del crecimiento y por la diversificación de sus actividades criminales. Entonces, es fundamental entender, tener información de cómo opera esta organización y quiénes están detrás, porque las cabezas que se ven, ¿no es cierto?, los líderes que aparecen, ellos no son los que están tomando las decisiones.
hemos visto que hay una vertiente política. Y eso aparece en los chats de Metástasis y de Purga, y por eso es que se necesita tener una mirada mucho más integral y holística para comprender la fenomenología que hay detrás, los fenómenos que están detrás de todas estas bandas, que ahora ya no tienen que ver solamente con una cuestión delictiva, sino que hay operadores financieros y cerebros que no se ven en una estrategia que no solamente tiene que ver con Ecuador, sino en varios países. Acaban de detener en Chile el fin de semana a un cabecilla de los Lobos. Eso es la dinámica. Entonces necesitamos ahora mucho más que antes, Gustavo, tener información e intercambiar información con otros países que ayuden a tener una radiografía mucho más precisa que permita a los estados combatir de manera más eficaz este tipo de manifestaciones criminales. Justamente hablando de esta infiltración, crimen organizado, política, que es parte medular de las investigaciones que lleva la Fiscalía aquí en Ecuador, Arturo, y con esto finalizamos, ¿qué reacción le genera estas amenazas del ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, quien en las redes sociales anuncia que posee supuestos chats que implicarían a la fiscal Diana Salazar en actitudes o en actividades dudosas? Bueno, lo que llama la atención es que todo se lleva al campo de las redes sociales, de la espectacularización de la información o de los datos sesgados. Entonces, una narrativa de una persona que es prófuga de la justicia, ¿no es cierto?, que además ha estado involucrada en un sinnúmero de actividades que ya vemos que fueron saliendo a la luz en estos casos, en el caso Metástasis y Purga. No creo que tiene mucha credibilidad, ¿no es cierto?, más allá de lo que pueda parecer o no, porque sabemos que todo se puede manipular desde la clandestinidad. El señor está clandestino y está prófugo. El canal que debería haber aprovechado es el canal de la justicia y entregar la información que tiene por los canales oficiales. Es decir, no, él no es un canal oficial, él es una persona con intereses y es un prófugo. Entonces, creo que eso ya de entrada nos habla de que la información que él tiene no es creíble, porque básicamente es y tiene que ver en esta primera etapa con desprestigiar a la acción de la Fiscalía, de la Justicia, que son los que llevan las investigaciones, y por ese canal debería, si es que fuera un poco más serio, un ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, presentar ahí las evidencias que tenga, acusar formalmente ante los tribunales a la fiscal si es que él considera que cometió un delito, y no entrar en este show, ¿no es cierto?, que lo único que trata es de alguna forma meter más bulla, generar ruido y seguir con este tema de la victimización, del lawfare, que es un poco el tema que ha sido sistemático los últimos años de ese movimiento político. Intentar echar barro con ventilador, diríamos. Sí, además, si es que tuviera, yo creo, Gustavo, si es que iríamos por los canales que deberíamos ir y fuera una denuncia seria, eso no se debería revelar, porque además está quemando las pruebas, ¿no es cierto? O sea, lo que se tiene que hacer es entregar eso a una autoridad para que se pericie eso adecuadamente, porque no, aquí no es prueba. El señor Aliaga dice que él tiene peritajes hechos en Estados Unidos. Esa es una jurisdicción de Estados Unidos. Un mínimo conocimiento en leyes nos dice que las pruebas se judicializan en el país donde hay competencia para investigarlas, y nada de esto se está cumpliendo. Entonces, no pasamos más allá del campo de la política y de la espectacularización de datos que lo único que tratan es de desacreditar una información y una investigación que ha causado un remesón político en el país desde la exposición del caso Metástasis. Bien. Gracias por haber estado con nosotros, Arturo. Muchas gracias a usted, Gustavo. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación del portal Código Vidrio. Son las 8:36 minutos.